Yo soy Alfonso Fernández, soy cofundador de una empresa que se llama Consultorio Informático de Paraguay y lo que quería hacer en esta charla, así como decía Guillermo hace un rato, es tratar de contar un poco nuestra experiencia de cómo fue que nos introdujimos en esto del testing y qué venimos haciendo ahora con ello y qué es lo que tenemos pensado hacer. Este, eh, para empezar la charla, lo que quería contarle un poco qué fue lo que me inspiró a hablar de esto. Y lo que me pasaba era que hace 2 meses exactamente yo oía esta noticia y me sorprendía tremendamente, ¿verdad? Era Lugano, iba a jugar en un club, Cerro, yo soy hincha de Cerro en Paraguay, y Cerro salió campeón la temporada pasada. Y bueno, y me quedé bastante sorprendido, no por el hecho que, bueno, Lugano es un jugador de clase A, categoría, mucha experiencia, ¿verdad? Pero lo que me pasaba con esa decisión fue que Cerro tenía varios jugadores en el equipo, y jugadores que incluso habían crecido en el club, eran jugadores de la casa ya varios años en jugar. Y me sorprendió esa decisión porque lo que yo decía era, ¿por qué todo el dinero que se le va a pagar a Lugano no se usó para retener a esos jugadores, ¿verdad? Bueno, eso no fue solo un cuestionamiento mío, fue un cuestionamiento de todos los hinchas. Y lo que los dirigentes dijeron en ese punto fue que si querían hacer cosas interesantes con el equipo, o sea, apuntar a campeonatos internacionales, por ejemplo, lo que tenían que hacer es recurrir a gente con experiencia y fortalecer el equipo con eso. Eh, de cierta forma yo estaba seguro de que eso era lo que faltaba, le estaba faltando al equipo, pero en realidad esa idea no me estaba cerrando demasiado y lo seguí dando vueltas en la cabeza, hasta que lo que me ocurrió fue que en mi vida personal he tomado decisiones que tienen que ver mucho con este tipo de cosas, de recurrir a gente con experiencia. Y dos cosas en particular de las más importantes que me han pasado últimamente son, por ejemplo, que hace un par de años recurrí a gente con experiencia para aumentar la plantilla de directores de consultores informáticos y a partir de ahí, bueno, formar las bases para que nuestra empresa siga creciendo en la línea que lo seguía haciendo. Recurrí, por ejemplo, a José Bordón, que está ahora aquí conmigo. Él es ahora el encargado general de todos los proyectos de fábrica, de los proyectos que tienen que ver con Genexus. Y yo le pedía exactamente a él pues yo lo conocía ya de antes, que aporte esa experiencia que yo estaba necesitando a mi equipo. Y otra cosa que me pasó relacionado en la experiencia que tiene también que ver, perdón, con la empresa es que, y de lo que trata esta charla en sí, es que en un momento haciendo trabajo de consultoría, me pasó que yo noté que necesitamos algo más para hacer esos trabajos de la manera correcta. Y fue ahí donde recurrí a que Nexus Consulting y de eso trata esta historia que les quiero contar hoy. Esta historia la resumí en 4 partes. Eh, en la primera quiero contar un poco qué somos nosotros, qué hacemos, que entiendan un poco cuál es nuestro perfil como empresa, qué es lo que esperamos. La segunda parte lo que quiero hacer es contarle un poco cómo nos introdujimos en el mundo del testing, cómo fue esa experiencia, cómo fue ese primer trabajo con Genexus Consulting. En el tercer punto lo que le voy a estar contando un poco es qué fue de todo ese trabajo que nosotros hicimos, qué fue lo que nos quedó a nosotros como experiencia de todo eso, cómo nos fortalecimos de esa experiencia y en el último punto, qué tenemos pensado para ir más adelante con el testing. Empezamos por el primer punto. Bueno, ¿qué es consultores informáticos? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos una empresa que se formó a finales de 2009 en realidad a nivel de papeles. Entonces, nuestra visión al principio, más que una visión, una estrategia era bastante simple. Nosotros lo que queríamos hacer era brindar servicio de calidad, enfocarnos en los clientes, formar nuestros propios recursos. La tercera visión que teníamos, podríamos decir que era tener un equipo con capacitación constante y la cuarta sería innovar en todas las cosas que hacemos. Desde ese inicio, bueno, nosotros veíamos ahí nuestra estructura era bastante horizontal, un equipo bastante reducido, ¿verdad? Pero desde ese principio hasta ahora, en la actualidad, esa estrategia no cambió mucho. Seguimos siendo una empresa enfocada 100% a lo que es los clientes, la calidad de servicio que damos.
buscamos capacitación constante, innovar en los recursos, capacitar a nuestros recursos siempre y innovar en las cosas que hacemos. Lo que sí le hemos sumado un poco estos 2 últimos años a esto, y esto es propio de la empresa que empiezan a madurar, es tratar de tener una visión un poco más a mediano y a largo plazo de las cosas que estamos haciendo. También, bueno, 2 cosas que me ponen contento de mirar lo que éramos un poco cuando empezamos y lo que somos ahora es que nuestra estrategia en sí se ve reflejada en lo que somos ahora. Yo decía calidad de servicio, etcétera, etcétera, y hoy en la estructura de lo que somos nosotros se nota que sí hicimos foco en eso y que no fue algo más que palabra nomás. O sea, vemos que dentro de nuestra estructura ya tenemos un equipo de testing, tenemos arquitectos, tenemos gente que se ocupa de la gestión de los proyectos, lo cual está bastante bueno, ¿verdad? Y también seguimos la misma línea que es capacitar nosotros mismos a nuestros propios recursos. Tanto es así que ese número que yo les decía hace rato que éramos pocos, ahora somos esta cantidad de personas, lo que ocurre es que haciendo una estadística justamente para esta charla, terminamos viendo que el 85% de las personas que trabajan con nosotros fueron recursos formados por nosotros mismos en todas las áreas, ¿verdad? No solo en el área de desarrollo. Y hablando en sí de los servicios que brindamos también, obviamente los que teníamos en principio a hoy, bueno, crecieron brutalmente. Yo preparé una lista así de las cosas que considero más importantes, no les voy a hablar de todo, pero sí quiero que se fijen de esta lista cuáles fueron los servicios que nosotros gracias al testing podemos estar brindando ahora, ¿verdad? Y esto lo que nos posibilitó fue llegar a otros clientes, como decía Guillermo hace rato en su charla, lugares a donde a lo mejor nuestros servicios primarios que teníamos para ofrecer no nos estaban pudiendo acercar del todo. Eso era lo que quería contarles como primer punto de lo que es consultores informáticos. Y ahora paso a la siguiente parte, que es hablarle de cómo nosotros nos iniciamos en esto que es el testing. Lo que nos ocurrió aquí es que como nos pasa casi en la mayoría de los casos, cuando nos pusimos a trabajar con el testing fue un tema de un problema que hubo en un cliente, es lo que nosotros llamamos trabajo reactivo, ¿verdad? El cliente tenía un problema de performance, era una aplicación hecha en Nexus, estaba en la 9, estaba hecha con Java, y bueno, el cliente lo que decía ahí era que la aplicación andaba muy lenta, que esa lentitud lo que hacía era que impactaba también en los otros sistemas, en el servidor, etcétera. Y estos son los tipos de trabajo. Nosotros siempre decimos esto con Alfonso Berriel, que esto uno no le puede decir no al cliente. El cliente no te está dando un trabajo, sino que te está pidiendo ayuda. Entonces ahí no quedó de otra decir, bueno, sí lo vamos a hacer. Y después lo que hicimos fue empezar a trabajar en cómo hacer. Y en ese cómo hacer, nosotros nos dimos cuenta que bueno, éramos y seguimos siendo una empresa que tiene bastante experiencia en lo que es el desarrollo de aplicaciones que Nexus y hacemos también desarrollo Java nativo. Entonces, no tenía temor de hacer ese trabajo, pero pensando en todo lo que implica ese trabajo y en lo que esperaba mi cliente, y para poder dar una solución formal y que sirva realmente a lo que mi cliente estaba esperando, había algo que no me cerraba. O sea, yo estaba seguro de que al analizar las aplicaciones y la funcionalidad, etcétera, encontraría cosas en el desarrollo de la herramienta o cosas de cómo se hicieron o cómo se implantaron que nosotros la podríamos mejorar viendo solo la aplicación que Nexus, ¿verdad? Pero también lo que me pasaba es que según los problemas que me describía el cliente, estaba tremendamente seguro de que no solo iba a ser eso, ¿verdad? Que habían cosas detrás y lo que me pasaba con eso es que yo decía que para hacer esto nosotros teníamos un tremendo conocimiento de las herramientas, teníamos un tremendo conocimiento de lo que hacía el cliente, de lo que él esperaba, de cómo trabajaba, de su metodología, etcétera, pero nos estaba faltando algo que era una experiencia específica, particular en este tipo de trabajos, para poder dar una solución formal que era la que esperaba mi cliente, la que necesitaba en realidad. Fue ahí entonces cuando decidí contactar con la gente de Nexus Consulting. Bueno, imagínense el grado de desesperación de mi cliente y el grado de desesperación mío, ¿verdad? Porque estaba muy problemática la situación. Entonces yo recuerdo exactamente ese momento, envié un mail un viernes a la mañana a Nexus Consulting. Pasado el mediodía recibía la llamada de Guillermo
Y bueno, empecé a conversar con él y lo que yo le decía era, le comentaba cuál era la situación, qué era lo que habíamos planificado como primer paso. Y en ese primer paso lo que nosotros habíamos planificado con el cliente era hacer un task force el fin de semana, o sea, sábado y domingo, con todo el equipo de desarrollo para analizar los fuentes que Nexo y hacer, tratar de poner en producción ese mismo fin de semana cosas que ayuden a mejorar la performance de la aplicación. Al finalizar el día, recibí un mail de Guillermo. Ese mail lo que contenía era una serie de pasos que son lo que ellos suelen tener en cuenta para este tipo de situaciones. Y tenía un checklist que decía cosas que nos aconsejaba, cosas que mirar, por ejemplo. O sea, había cosas básicas en ese checklist, como por ejemplo que cada for each tenga un order, hasta cosas un poco más complejas como, qué sé yo, cómo cachear datos en el WAS o en la S400, ¿verdad? No fue de mucha utilidad ese checklist, de hecho que lo repartía el equipo de analistas de la empresa. Y ese trabajo resultó bastante bueno, pero lo que nos dimos cuenta es que si bien aumentamos, disminuimos los problemas que tenían, ¿verdad? Y aumentamos la calidad del sistema que se estaba ejecutando, habían cosas que seguían teniendo problemas. Entonces fue ahí que hicimos un plan ya con Guillermo. La idea de esto no es contarle cómo fue que desarrollamos ese trabajo ni nada, sino lo que quiero agrupar así en forma secuencial cuáles fueron los pasos que hicimos, no contar la metodología tampoco que implantamos, sino los pasos que hicimos para llegar a eso. Y lo que hicimos primero fue un diagnóstico presencial. Fue Guillermo a trabajar conmigo, también fue Gerardo para la revisión de la parte de arquitectura. Y lo que ocurrió fue que después de todo eso nos reunimos con los analistas encargados, nos reunimos también con los usuarios finales y con ellos lo que hicimos fue decidir cuáles eran las funcionalidades que íbamos a monitorear. A partir de ahí establecimos un esquema de monitoreo. Ese esquema de monitoreo duró 2 a 3 semanas. Luego de eso lo que hicimos fue analizar profundamente esos datos en detalle y a partir de ahí lo que saltaron fueron algunas conclusiones para ejecutar y básicamente de 3 tipos. Una eran cosas que nosotros habíamos detectado inmediatamente que la podíamos hacer ahí y ya la hicimos, ¿verdad? Cosas que aportaban mucho y no eran muy complicadas de hacerla. Había otro grupo de cosas que sí iban a llevar un tiempo más hacerla, pero se dejó listo todo eso como para que se implemente en un tiempo. Y después había recomendaciones un poco más profundas que tendrían que ver con la arquitectura de los esquemas de prueba, de pasaje a producción, etcétera. Y eso quedó listo también, pero bueno, las organizaciones financieras saben ustedes cómo son, entonces eso demora un poco más, eso fue un plan más a largo plazo. De hecho que desde ese tiempo ahora recién están haciendo estas recomendaciones que nosotros les dejamos. Ese fue el plan que nosotros hicimos y ejecutamos. El cliente quedó bastante contento, quedó con todo lo que hicimos, pero nosotros lo que notamos ahí con Guillermo fue que esto era una oportunidad tremenda para hacer un montón de cosas más. Entonces lo que hicimos con Guillermo fue hacer un plan, y en ese plan lo que estaba de vuelta, iniciar con capacitación. Vinimos acá, hicimos el curso de GXT apuntando un poco a lo que es testing funcional. Y aparte de eso, iniciamos, gente de mi equipo empezó a hacer lo que es la carrera del testing del CES, bueno, es a distancia se puede hacer, así que no hizo falta que vengan hasta acá para eso. Ellos lo que hicieron, ahora siguen por el 3er año ya de esta carrera, son 2 personas, ahora está haciendo otra persona más. Y esto fue lo que hicimos. Consecuencia de toda esta capacitación que planificamos, lo que ocurrió fue que en sí nuestra metodología tradicional de desarrollo sufrió un impacto bastante grande. Nosotros anteriormente lo único que teníamos, no hablando luego de testing, porque el testing es algo un poco más académicamente más formal, lo que teníamos en principio eran pruebas durante el desarrollo y pruebas antes de que el usuario en realidad reciba los fuentes y los pruebes. Entonces, en términos formales de testing, eso serían pruebas unitarias y pruebas de aceptación. Después de estudiar un poco todo esto y siguiendo las recomendaciones de Guillermo, lo que nos dimos cuenta es que todo lo que teníamos que hacer basado en el testing estaba involucrado en todo debía estar, dentro de todo nuestro ciclo de desarrollo.
Y lo que pasó fue que hicimos eso, introdujimos prácticas de testing dentro de todo nuestro ciclo de desarrollo. Eso no fue simple porque, imagínense, nosotros teníamos una metodología ya lista, una metodología de desarrollo y todo eso tuvimos que modificar y adaptarlo a lo que es las prácticas de testing. Igual eso quedó bastante bueno y de hecho eso lo estamos haciendo ahora, hoy en día. El tercer punto del cual les dije que le hablaría hoy tiene que ver con cómo fue esa experiencia nuestra de trabajar con GeneXus Consulting y a partir de ahí qué nosotros ganamos de esa relación y pudimos aportar. Guillermo habló bastante ya de esto a nivel un poco técnico, incluso a nivel un poco comercial. Yo lo que les quiero hablar es un poco de las cosas laterales que no se pueden medir tanto y que nosotros sí vemos que fueron beneficios formales para una empresa como la nuestra. Y el primer punto que yo puse acá es que nuestra metodología de desarrollo nosotros la pudimos validar muy de cerca con lo que es el GeneXus Consulting Development Framework. El lunes, Ignacio daba una charla, le invito para que vean si no pudieron asistir sobre esto. Y así como él decía en su charla, lo que nosotros hicimos fue tomar punto de esta metodología, ¿verdad? De este framework, en realidad no es una metodología, es un framework, y de este framework lo que fuimos haciendo fue tomar esos puntos en los cuales nosotros consideramos que estamos un poco débiles, culturizarlo a lo que es nuestra empresa y culturizarlo un poco a lo que es nuestro país. Les pido que vean esa charla, está bastante buena. En el Project Day también Guillermo dio una charla sobre esto con Marcela. Eso está también en la página de GeneXus Consulting, la pueden mirar. Otra cosa lateral que nos pasó de trabajar con ellos fue que algo a lo que yo le llamo validación de relacionamiento con pares, ¿verdad? Lo que nos ocurría es que cada vez que veníamos para trabajar o iban ellos para trabajar, nosotros veíamos y se daban las cosas, oportunidades en donde gente de mi equipo con un rol en particular hable con la gente del equipo de Nexus Consulting con ese mismo rol. Entonces fue ahí donde nosotros, por ejemplo, los arquitectos empezaron a hablar con los arquitectos de Nexus Consulting, con Pablo, con Gerardo, temas de seguridad. Empezamos a hablar temas de, por ejemplo, que tienen que ver con la gestión de los procesos. Recibimos recomendaciones ahí de Virginia, por ejemplo, de cómo hacer la gestión de los proyectos. Nos dijo que hiciéramos foco en eso porque nos notaba un poco débiles ahí. Nos orientó a hacer una capacitación de lo que sería proceso de negocios. Justamente Virginia daba una charla también sobre eso ayer. Le invito también para que la vean. Hay una charla de eso también en el GeneXus Project Day. La pueden ver también en la página. Y en eso, y no solo ganamos en ese relacionamiento, sino con la experiencia de los sistemas que ellos ya habían desarrollado. Por ejemplo, lo que nos pasaba era que hay reglamentaciones que acá, por ejemplo, están un poco más maduras que en Paraguay. Entonces lo que ocurría es que ellos tenían soluciones ya listas, implantadas, que tienen que ver como, por ejemplo, ventanilla única de procesos, tenían que ver, por ejemplo, con firma digital, tenían que ver con factura electrónica. Y eso son cosas que en Paraguay nosotros estamos empezando, las reglamentaciones en realidad están muy verdes, pero nosotros ya recibimos capacitaciones de eso, entonces lo que está muy bueno porque lo que nos hace eso es prepararnos para cuando las cosas estén listas, nosotros ya tener un conocimiento más profundo y algo real de cómo eso se implantó. Otro beneficio que yo veo también de haber trabajado con ellos es que el hecho de que una empresa de desarrollo de software, una software factory y pase a ser más una empresa que se preocupa más por la calidad de las cosas que brindan, hace que los clientes te miren de otra forma, ¿verdad? Lo que ocurre es que los clientes dicen, bueno, ya, aparte de hacer las cosas, te estás empezando a preocupar y estás haciendo cosas que tienen que ver con asegurar la calidad con las cosas que haces. Y lo que ocurrió con eso también fue que clientes que no tenían, que no estaban en nuestro radar, nos empezaron a ver por esto. Incluso el año pasado nos invitaron a dar una charla también en el Testing UI, que es un evento de testing que se hace aquí anualmente para hablar un poco de cómo fue nuestra experiencia también de ahí. Y eso, imagínense, verá las redes sociales cuando llegamos allá en Paraguay, nos hicieron una entrevista de cómo nosotros vinimos a hablar acá, de contar nuestra experiencia. Y de hecho somos la única empresa que en Paraguay está haciendo este tipo de cosas hasta ahora, ¿verdad? Entonces nos empezaron a mirar de otra forma, es como que subimos un poco de nivel, ¿verdad? Para cerrar ya a lo mejor las cosas que a nivel de números comerciales, yo no soy tan comercial, ¿verdad? Por eso se dan cuenta, a lo mejor dejé esto al final, es que
los servicios de testing que damos, como les decía hace rato, nos hicieron llegar a clientes nuevos y clientes nuevos, lo que significa es que todo ese grupo de servicios en los cuales nosotros ya somos muy buenos, al entrar con esos nuevos servicios podemos volver a ofrecerlos a esos clientes. También, y relacionado al testing y con todo lo que es la rama de consultoría, nosotros venimos trabajando con el señor Alfonso Berriel en visitas trimestrales coordinadas en Nexus Consulting con la CEDIAL, en donde lo que hacemos ahí es acceder a una agenda coordinada por ellos de clientes, grandes clientes del Estado o entidades financieras, las cuales no están ahí en nuestra lista todavía. Y bueno, y vamos y presentamos nuestros servicios, etcétera, etcétera. La semana que viene justamente estamos con eso, de lunes a viernes él va a estar ahí y bueno, yo le voy a estar acompañando también en todas esas entrevistas que vamos a tener con esos prospects nuevos. Esto para cerrar lo que yo veía un poco, todos los beneficios laterales, cosas que de repente no se pueden dimensionar del todo, que nosotros ganamos al trabajar con ellos. Como último punto, lo que quería comentarle es qué es lo que estamos viendo y qué nos depara el testing un poco más. Y lo que yo decía ahí era que al principio nuestra estrategia era con el tema del testing, era ofrecer servicios de testing. Pero después de un tiempo lo que me pasó fue ahí, eso que decía Guillermo, de que hay que ver un poco cómo está la maduración del mercado. Y lo que nos ocurrió ahí es que notamos que en realidad el mercado no estaba tan maduro como aquí o como otros países de la región. Entonces tuvimos que cambiar drásticamente nuestra estrategia. Lo primero que hicimos fue no ofrecer servicios de testing directamente como servicio de testing, sino ofrecer servicios de testing, pero dentro de nuestros servicios de ventas de horas de fábrica. Entonces eso lo que cambió fue, como que hizo un clic, igual fue un poco complicado, ¿verdad? Pero hizo un clic en la cabeza de los clientes porque ahí fue en donde tuvimos la oportunidad de demostrar resultados tangibles sobre lo bueno que estaba hacer testing desde el principio, ¿verdad? Entonces lo que nos ocurre ahora es que para proyectos importantes es el propio cliente el que nos está pidiendo que incluyamos horas de testing y pruebas de performance o de escalabilidad dentro de las actividades que nosotros hacemos. Igual seguimos apuntando a lo que es ofrecer servicio de testing. De hecho que mi meta, y eso lo tengo bastante clara, es tener una fábrica de testing. Eso va a ocurrir. Lo único que estamos tratando nosotros de hacer es madurar nosotros el mercado y tratar de hacer que esa situación se dé. Es decir, estamos dejando de ser una empresa que se adapta a los cambios o que se adapta rápidamente a los cambios para ser una empresa que genera los cambios en el mercado para a partir de ahí ofrecer las cosas que los servicios que nosotros en los cuales estamos capacitados. Una prueba de eso es justamente la semana pasada, por eso me costó un poco preparar esta charla, hablando todo me puse un poco nervioso. Estuvimos trabajando en 2 talleres en la Universidad Nacional de Asunción, que es la universidad más grande que hay en Paraguay, sobre testing. Hicimos charlas y talleres que duraron 2 días, cada una 3 horas. La última se extendió un montón de tiempo más y hablamos sobre testing funcional, herramientas, hablamos un poco también de lo que es automatización de pruebas de performance, introducimos un poco de la herramienta, gustó mucho eso, hubieron bastantes alumnos, hubieron equipos de desarrollo de entidades financieras también que asistieron a esa charla y esto es lo que nosotros vemos que es lo que nos va a servir para formar el mercado. En realidad estamos tratando proactivamente hacer que esto madure y vamos a seguir haciendo cosas de este tipo. Lo que nosotros tenemos pensado, si podríamos decirle un poco el roadmap de las cosas que tenemos que hacer con Nexus Consulting aquí y tenemos ahora mismo ya que trabajar con introducir la metodología de testing dentro del ciclo de desarrollo de 2 entidades financieras muy importantes en Paraguay. Justamente al terminar todo el evento me voy a quedar más tiempo para trabajar con ellos en esto, crear el plan, hacer la propuesta, etcétera. Y otra cosa que tenemos para el año que viene es que mi meta es hacer un evento de testing en Paraguay similar al que se hace aquí en Uruguay, así que le comprometo a Guillermo públicamente a que me ayude en esto, a que lo dije en el evento, ya no me puede decir que no. Entonces voy a estar haciendo esto allá en Paraguay y espero bueno, que puedan ver los resultados aquí. Para cerrar un poco la charla, lo que yo quería contarles es volver un poco al principio
y decirles que nosotros, consultores informáticos, lo que hicimos fue encontrar en el testing una oportunidad de acceder a clientes y acceder a colaboradores que en principio no teníamos pensado hacer, pero que fue tremendamente bueno para nosotros tomar esa decisión. Lo que nos pasó como consecuencia de todo esto fue que pasamos de ser una empresa joven y eficaz a ser una empresa un poco más madura y eficiente. ¿Qué le quiero decir con esto? Con esto lo que le quiero decir es que pasamos de ser una empresa que hace las cosas que tiene que hacer, una empresa eficaz, a ser una empresa que aparte de hacer las cosas que tiene que hacer, lo hace de manera eficiente. Si ustedes son una empresa como consultores informáticos y lo que quieren hacer es innovar en los servicios que brinda y seguir mejorando en los servicios que ya está dando, yo les digo que vayan, acérquense a la gente de GeneXus Consulting, que es el aliado que estaban buscando. Eso es todo, muchas gracias.